Buenos días, Ecuador. Buenas tardes, Washington. Mi nombre es Cindy Arnson. Soy la directora del programa latinoamericano del Wilson Center en Washington. Me acompaña mi colega y gran amigo Benjamin Gadan, el director adjunto del programa. Nos complace muchísimo darle la bienvenida al presidente del Ecuador, Lenín Moreno, quien nos acompaña hoy día en la primera charla de esta nueva serie de conversaciones con presidentes y líderes latinoamericanos en tiempos del coronavirus. Esta serie, Conversaciones en tiempos de crisis, perspectivas desde la primera línea, tiene como propósito profundizar el conocimiento no solo del impacto del COVID-19 en América Latina, sino también lo que se está haciendo para responder a la crisis y salir de ella. El presidente Moreno fue electo en abril de 2017, después de haberse desempeñado como vicepresidente del Ecuador entre los años 2007 y 2013. A su vez, fue nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas como enviado especial para temas de discapacidad y accesibilidad. Es licenciado en Administración Pública por la Universidad Central del Ecuador y autor de varios libros, incluyendo varios sobre el humor. Quisiera invitar a nuestro público, tanto en el Ecuador como en Estados Unidos, a que envíe sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, @latamprog, LATAMPROG, para posteriormente poder acompañarnos en este diálogo. Presidente Moreno, primero les invito a hacer una breve introducción y después pasamos a las preguntas. Perfecto, gracias, Cintia. Carambas, me ha hecho poner un poco sentimental usted al recordarme cuando estudiaba, escribía y practicaba bastante el humor. La verdad es que cuando uno está en el ejercicio de la política, como que el sentido del humor como que se opone al ejercicio de la política. Es como que cuando uno está en ejercicio de la política, el humor entra en temporada baja. Así es que, pero de todas formas, gracias. Fue una época muy linda en la cual descubrí que el humor tenía efectos terapéuticos, efectos analgésicos y efectos inmunológicos. Pero de eso a lo mejor vamos a tener oportunidad de conversar alguna otra vez. Pero si es que alguien quiere hacer una pregunta al respecto, pues encantado, igualmente encantado. Bien, vamos con lo que usted me ha solicitado. Primero, un saludo cordial a todos ustedes y a todos quienes hacen esta noble institución. Estimadas autoridades y directivos del Wilson Center, distinguidas personalidades, amigos todos. En primer lugar, gracias por su gentil invitación a este evento de tanto prestigio dentro y fuera de los Estados Unidos. Valoro en alto grado que una organización como la que ustedes dirigen se preocupe y analice temas sociales y económicos de importancia mundial. Gracias, muchas gracias por invitarme a compartir experiencias que hemos tenido en Ecuador para afrontar esta pandemia mortal que francamente nos tomó desprevenidos a todo el planeta. La afectación, sin duda alguna, fue inmediata, fue una afectación arrasadora y les dejó un triple impacto. En primera instancia, el impacto sanitario, con su crisis, una crisis económica que con toda certeza deviene en una crisis social. Como casi siempre ocurre, los países más pequeños, con menos recursos, fuimos los más afectados, debido, ustedes entenderán, a nuestras limitaciones. Antes de empezar este conversatorio, me gustaría, si usted me permite, describir brevemente el escenario que ha enfrentado el país. En medio de esta urgente necesidad de recursos, imagínense ustedes, un desastre rompió nuestros oleoductos. Eso nos dejó sin $1 por venta de petróleo, un recurso que es fundamental para la economía ecuatoriana porque es el principal recurso de exportación que tenemos nosotros. Y claro, ustedes entenderán que hubo una reducción del consumo interno
y hubo, por consiguiente, una casi nula recaudación de impuestos. Creo que ustedes conocen, son gente bastante enterada, son personas bastante enteradas. Nuestra situación ya era delicada. Una farra, una mala gestión, un despilfarro del gobierno anterior, típico gobierno del socialismo del siglo XXI, al cual yo también pertenecí. Y en este momento estoy, como se decimos en la religión católica, en el acto de contrición y en el propósito de enmienda. La pandemia agravó todo el escenario. Un escenario económico terrible que nos dejaron sobreendeudados, con un servicio de la deuda extraordinariamente alto. Y en estos dramáticos, porque han sido dramáticos 6 meses, nuestra principal preocupación ha sido la salud y la subsistencia de los casi 18 millones de ecuatorianos. Igual que todos, igual que les pasó a todos los países a los que ustedes pertenecen, empezamos a luchar contra un enemigo invisible. No sabíamos cómo actuaba, no sabíamos cómo enfrentarlo, no sabíamos de dónde venía. Es decir, es un enemigo invisible tan grave y peor que una guerra, porque en la guerra tú sabes dónde está el enemigo. En la guerra tú puedes huir a la frontera. Acá no existe posibilidad de huir. Es más, es un virus mortal que puede estar presente en tu ser amado, o que puede estar presente en ti, y que tú lo vas a transmitir a los seres amados y a lo mejor a los más vulnerables, a los viejecitos, a las personas con enfermedades catastróficas o a las personas con discapacidad. Claro, un virus extrañísimo. No sabemos cómo curarlo, no sabemos cómo curarlo todavía y no sabemos si la vacuna va a ser realmente efectiva. De eso podemos conversar tal vez un poco después algo. Había que enfrentarlo y reaccionar con rapidez. Y claro, un poco pagar la novatada, porque nadie estaba preparado y había que hacerlo con las medidas técnicas y sanitarias más responsables. Fuimos el primer país en Latinoamérica en cerrar fronteras, decretar el toque de queda y limitar actividades como espectáculos públicos y como el tránsito de personas y de vehículos. Además, aplicamos estrictas normas, estrictos protocolos de seguridad y nos dedicamos a fortalecer nuestro sistema de salud que estaba casi en soletas, es la verdad. Entre una de las cosas que enfrentamos es que la pandemia tuvo unos efectos muy graves en nuestra querida ciudad de Guayaquil. Tal vez en un inicio no había la conciencia que existe hoy de las medidas y de los protocolos que hay que seguir. Y claro, más de una persona no cumplió con los protocolos. Eso hizo que haya bastante contagio y hayan bastantes muertos. Pero si es que uno no aprende del dolor, entonces ¿de qué aprende? Aprovechamos el dolor que nos produjo para aprender a hacerlo y aprendimos a hacerlo. Es por eso que actualmente tenemos los índices más bajos, entre los índices más bajos de decesos en América Latina. Pero también es un tema que entiendo sobre el que habrá preguntas y ustedes tendrán la gentileza de hacerlas y yo lo responderé con todo gusto. Pese a ello, la producción, las tiendas de alimentos, la producción en el campo, fueron realmente unos héroes nuestra gente del campo. Jamás dejó de producir. Nunca faltó el alimento en las tiendas. Siguieron trabajando todos a pesar del desabastecimiento de algunos elementos, artículos básicos que siempre se necesitan. Creamos corredores logísticos que llegaban hasta el último rincón del país y nadie se quedó sin alimento y sin medicinas. Fueron acciones oportunas que nos permitieron salvar vidas y ralentizar la propagación del virus. Nuestros pocos recursos, porque somos un país de escasos recursos, los usamos para fortalecer el sistema de salud y garantizar, sobre todo, aquello que hay que garantizar primero, que es la protección de las personas más vulnerables. Nuestro plan, porque tenemos un plan de gobierno al cual hemos llamado Toda una Vida. Quienes estén un poquito familiarizados con el término Toda una Vida, algún momento mientras hacía la campaña para la presidencia de la República, oí el tema Toda una Vida de los Panchos, de los famosos Panchos, este trío mexicano de enorme éxito. Y manifesté a la gente que me acompañaba, ¿y por qué no toda una vida? ¿Y por qué no un programa que atienda a los ecuatorianos
toda una vida, desde el momento en que nacen hasta que Dios decide cerrarles los ojos, hasta sus últimos días. Toda una vida, cuidando, impulsando, ayudando y por último, dando una sepultura digna. El programa Toda una Vida permite atender a niños y jóvenes, adultos, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, para enfrentar la pandemia y redoblamos los esfuerzos para atender primordialmente a estos grupos. Convocamos a profesionales de todas las ramas, de salud, de la policía, de las Fuerzas Armadas, para que colaboren en nuestra primera línea y entre todos controlamos que se cumplan los protocolos y las medidas de bioseguridad que habíamos planteado en un inicio. Entre tanto, creamos una ley que prohíbe el aumento de tarifas de servicios básicos y tampoco su suspensión. No se suspendió ningún servicio básico durante la emergencia y tampoco estaban permitidos los desalojos por falta de o por ausencia de pagos de arriendos incumplidos. Y en esto los ecuatorianos fueron extremadamente conscientes. El pueblo ecuatoriano es un pueblo, Cintia y Benjamín y queridos amigos, es un pueblo extremadamente solidario, que en estos momentos se nota esa solidaridad que no es de ahora. Es una solidaridad ancestral que viene desde periodos preincásicos, cuando practicábamos la típica minga, que es el trabajo conjunto, o la jocha, que es la ayuda que se prestan entre todos. Presidente Esa forma, Moreno, con permiso, usted ha contestado a la primera pregunta que yo tenía, que tenía que ver con las medidas que había tomado su país para responder a la pandemia. Si usted está de acuerdo, quisiera pasar a la primera pregunta que tiene... encantado, Muy bien, muchas encantado. gracias. Perdóneme, tal vez no tenía claro cuánto tiempo tenía para el planteamiento inicial, pero como usted lo dice, No, no, perfecto. mejor lo seguimos conversando. Perfecto, queremos que sea un diálogo abierto. De acuerdo. Usted fue el vicepresidente, como usted admitió y mencionó, vicepresidente de Rafael Correa. ¿Cómo fue posible reequilibrar la democracia ecuatoriana en cuanto a temas como la libertad de expresión, un fin a la reelección indefinida, cosas que fueron muy criticadas durante la gestión de Correa? Una pregunta sobre sus medidas democráticas de su gobierno. Gracias, Cintia. Mire, le hago una confesión. Yo no hablo inglés, o lo hablo muy mal. Es por eso que no acepté que la entrevista se haga en ese idioma. Y lo hablo mal porque nunca profundicé en el estudio del inglés. Y nunca profundicé en el estudio del inglés por una razón. Por una razón. Porque éramos en la universidad, en el colegio y en la universidad, gente de izquierda. Y casi nos teníamos prohibido el aprender el idioma de aquel país hacia el cual dirigíamos todos los dardos cuando teníamos un pensamiento socialista y comunista. Luego, con el tiempo, luego el momento en que uno se abre un abanico mayor de conocimiento y ya no se obstina, como nosotros decimos, como mula de carreta, con las dos tapas, únicamente en un tipo de pensamiento. Cuando leía a Karl Popper, por ejemplo, me di cuenta de que el socialismo era un mito. De que el socialismo era un mito que en la práctica, que es donde debe comprobarse la veracidad de los conocimientos, la veracidad de las ideas, donde se tiene que aterrizar las ideas. Allí, lastimosamente, por más linda que haya sido la teoría, en la práctica no daba ningún resultado porque la naturaleza humana es distinta a esa ideología política. Es un mito. Y alguien se preguntará, ¿por qué después de tanto fracaso del socialismo y del comunismo en el mundo, por qué hay gente que todavía sigue obstinándose en hacerlo? Porque un mito es lo más difícil de sacar del pensamiento de la gente. Los mitos se convierten en algo así como un conocimiento y como una obstinación ancestral. Es por eso que es difícil sacar ese tipo de convencimiento. Al iniciar el gobierno con el presidente Correa, éramos un grupo, ellos más jóvenes que yo tenía para ese tiempo poco menos de 54 años, no recuerdo muy bien. Y claro, éramos gente idealista, pensando que podíamos transformar radicalmente el país. Y yo lo hice. Y yo lo hice. Yo lo hice en la parte que me correspondió trabajar,
que era el tema de discapacidades. Otros temas también los trabajamos, como la modernización de correos, que aquí en el Ecuador la Constitución reza que si un presidente, que el vicepresidente no tiene funciones específicas citadas en la Constitución, sino básicamente la de reemplazar al presidente en su ausencia o la de recibir el encargo de cualquier actividad que el presidente crea que el presidente le puede colaborar. Yo solicité que sea el tema de la discapacidad. No sé si los señores que asisten al foro conocen. Yo uso silla de ruedas. Hace 21 años recibí un balazo por parte de una persona que me robó el vehículo y desde ahí uso esta silla de ruedas. Y claro, trabajé en el tema de discapacidad. Ojalá algún momento podamos tratar aquello porque es también otro tema apasionante. Y lo hice tan bien que al terminar el periodo, el doctor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, me pidió que le colabore a nivel mundial con el tema de discapacidad y estuve casi 3 años en Ginebra haciendo esa gestión. Al comienzo todo iba bien. Al comienzo todo iba bien. Se veía por parte del presidente, por parte del equipo, mucho entusiasmo, mucho cariño en la actividad. Yo, francamente, de los temas económicos no me preocupaba porque sentía que cada uno debía dedicarse a lo suyo y que las otras personas estaban haciendo lo suyo también de manera correcta. En un comienzo pienso que fue así. Se hizo una buena obra, se tomó buenas decisiones en favor de los más necesitados principalmente, de las personas más vulnerables, de aquellos que nosotros considerábamos que eran los abandonados y los olvidados, entre los olvidados. Lo dije yo como algún momento de una forma coloquial. Pero de repente las cosas empezaron a enturbiarse. Tal vez el excesivo entusiasmo que tenía el presidente le hizo pensar que quienes opinaban diferente no tenían derecho a hacerlo. Fue un tema en el cual siempre tuvimos oposición. Nunca coincidimos. Yo siempre me convertí en un defensor de los medios, porque independientemente de que en más de una ocasión son extremadamente duros, yo creo que el presidente debe ser más que tolerante con respecto a la libertad de expresión, más que tolerante. Cuando estudiaba el humor, algún momento creé la frase de que el humor va por el filo de la navaja, por un filo de la navaja, que si se inclina a un lado, se convierte en fofo, y que se inclina al otro lado, se convierte en cambio en el humor grosero, que sale del esquema de la ética. Igual, la libertad de expresión también corre por el filo de la navaja. Hacia un lado la libertad de expresión se transforma en fofa, algo que no es digno de leerlo, demasiado identificada con la realidad, con la verdad. Demasiado una verdad. Y Nietzsche decía que quien tiene que decir la verdad, solamente y únicamente la verdad, no ha dicho nada. En cambio, si se inclina al otro lado, se convierte en mentirosa. Los fake news típicos de este tiempo, que se pasan por las redes de forma miserable, ofendiendo actividades, actitudes y ofendiendo inclusive a personas con las cuales uno tiene una relación extremadamente limpia, demasiado íntima y que en más de una ocasión nos causa más daño que la agresión que nos hacen a nosotros. Entonces, independientemente de aquello, yo soy un enamorado de la libertad, de la completa libertad. Y entiendo que un mandatario debe extenderla muchísimo más allá de lo que cree dentro de su pensamiento. Y eso se lo manifesté en más de una ocasión al actual presidente. No me gustó que tampoco que se aleje de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, independientemente de que se acercó a otro país al cual queremos mucho también y seguimos teniendo una buena relación con ellos. Pero ¿por qué alejarse de nuestro principal socio comercial? La mayor cantidad de exportaciones e importaciones que van y vienen desde y hacia los Estados Unidos, desde Ecuador, es Estados Unidos. Además es un país al cual de forma particular yo quiero mucho. Tengo una hija que vive allá, mi hija vive en Nueva York. Trabajaba antes vinculada al tema de Naciones Unidas y mi yerno
es un estadounidense, es un neoyorquino que trabaja en la empresa Warner. Y tengo un nieto estadounidense. Además de que tengo mucha familia allá, como ocurre con muchísimos ecuatorianos. Es el país en el cual tenemos la mayor cantidad de migrantes. Allá, gente que fue para descansar en su vejez, para invertir o sencillamente para trabajar con denuedo, con cariño, con esmero, con responsabilidad, como lo hacen los ecuatorianos el momento en que van a trabajar en otra parte, principalmente en los momentos duros en los cuales los banqueros aquí en el Ecuador le metieron la mano al bolsillo de los ecuatorianos y les robaron sus recursos económicos, los ahorros de toda su vida. Y claro, la libertad, la falta de frescura en las relaciones internacionales y sobre todo cuando presumimos que podían haber actos de corrupción. Los actos de corrupción jamás están transparentemente como agua de roca para que uno pueda ver a través de ella. No, los actos de corrupción se los hace entre gallos y medianoche. Y claro, a veces es difícil detectarlos. Y claro, ante la insistencia del presidente de ese momento de que todo estaba bien, de que todo marchaba bien, que él estaba cuidando las cosas, la verdad, me despreocupé un poco. Si algún pecado tengo, y seguramente por ello me toca pagar toda la vida, es el de omisión, el de haber omitido ese derecho y esa obligación que tenía de controlar de mayor manera esos recursos que estaban siendo desviados malamente. Pero la parte más importante tal vez, jamás creí en que una persona debía prolongarse indefinidamente en el poder. El libertador Simón Bolívar tenía una frase que decía, es peligroso que una persona intente prolongarse en el poder. Es peligroso para él y es peligroso para su pueblo, porque él se acostumbra al poder y su pueblo se acostumbra a que lo sojuzguen y a tener un régimen autoritario. Eso es lo que ha ocurrido en muchos países y no quiero dar ejemplos porque ustedes perfectamente lo conocen, no quiero dar ejemplos y eso es lo que ocurrió acá también. Se convirtió en un régimen autoritario en el que imponía autoridades de control, fiscalía, contraloría, poder jurisdiccional, se imponía y por cierto se dictaba leyes y se dictaba sentencias desde la presidencia. Además que había un control absoluto y total de la Asamblea. No creo en esa forma de democracia. La democracia debe ser vívida, debe ser diversa. Vuelvo a repetir el término, un abanico hermoso de alternativas para que uno pueda escoger, para que uno pueda dialogar, para que uno pueda contrastar, para que uno pueda refutar el momento en que uno está de acuerdo. Y es por eso que lo primero que hice, el momento en que inicié mi gestión, fue no devolver, porque la libertad no se devuelve, la libertad es inherente a los seres humanos. Lo primero que hice, estimados amigos, es reinstitucionalizar el país y permitir que la gente ejerza la libertad, entre esas la libertad de expresión, con total amplitud y con total libertad, perdóneme la redundancia del término. Parece que me estoy extendiendo demasiado en las respuestas, estoy a las órdenes para otras preguntas. Habría mucho más que decir, pero ya lo conversaremos otro rato. Benjamín. Perdón. Sí, señor presidente. Bueno, hablando de la época del expresidente y de su manejo de la relación entre los Estados Unidos y Ecuador y de sus lazos familiares con los Estados Unidos que acaba de mencionar. Bueno, como sabe usted mejor que todos, la relación fue sumamente tensa durante casi toda la presidencia de Rafael Correa, incluso entre 2007 y 2013, cuando usted era su vicepresidente. Recordamos que en 2011 Ecuador expulsó al embajador de Estados Unidos y en el año siguiente el país otorgó asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en su embajada en Londres. Bueno, obviamente durante su presidencia las relaciones se normalizaron rápidamente. En 2018, por ejemplo, el vicepresidente Pence se reunió con usted en Quito y el año pasado usted permitió a las autoridades británicas arrestar a Assange. Mi pregunta es cómo usted describiría su enfoque hacia la relación entre ambos países, la relación diplomática y económica, comercial,
y cómo han reaccionado las autoridades de Estados Unidos al renovado interés de Ecuador en estrechar los lazos bilaterales. A ver, Benjamín, gracias por tu pregunta. Si es que hay que calificar con algún término, si es que hay que adjetivizar nuestra relación con los Estados Unidos, yo diría que excelentes. Excelentes porque hemos hecho inclusive una relación de amistad, independientemente de la posición ideológica que tenga las autoridades electas por los Estados Unidos, y eso es una de las cosas que un presidente de otro país debe respetar. Cada país tiene el derecho de autodeterminarse, de escoger las autoridades que crea convenientes. Entonces, con el presidente Trump, con el vicepresidente, hemos hecho una buena amistad. Y es más, hemos puesto como embajadora en Washington a una persona que tiene una muy buena relación de amistad con el presidente Trump, independientemente de cualquiera que sea el presidente, porque ventajosamente esa democracia estadounidense siempre es una democracia sólida, independientemente de quién sea el presidente que la dirija. Entonces, es una excelente relación si comenzamos por allí. Yo tenía una buena relación de amistad con todos los embajadores de Estados Unidos y con el embajador actual Fitzpatrick también tengo una excelente relación. Y no debería tener otro tipo de relación, porque han sido gente amable y entendemos nosotros que tanto ellos cuanto nosotros queremos una relación amigable y de provecho mutuo. Doy un ejemplo, si usted me permite, si tú me permites, Benjamín, permítame que te tutee porque acá tenemos la costumbre de hacerlo, no es una falta de cortesía. Si tú me permites, te pongo el ejemplo de, no sé, si yo tuviese una tienda, acá llamamos tienda a ese localcito donde se expenden alimentos, bebidas, insumos básicos, artículos básicos de hogar. Si yo tuviese una tienda, y hagamos de cuenta que el Ecuador es una tienda que necesita vender. ¿A quién le pongo la alfombra roja el momento en que viene a comprar? A un país, a lo mejor del Medio Oriente, que no me compra absolutamente nada y al cual no le vendo, ni tengo la posibilidad de vender absolutamente nada, o le pongo la alfombra roja a aquel cliente que me compra más y al cual yo vendo más, al cual él nos vende más también, que hay una transferencia de tecnología y además que siendo el país más poderoso del mundo, también es el país con mayor avance tecnológico y científico de punta y de última generación que hay en el mundo. Entonces, mi buena relación con todos los países del mundo, la amistad del tendero con todos los países del mundo, con todas las personas del barrio, con todos. Llegan a la tienda, me tomo una cerveza con ellos, dialogo amablemente, pero el momento de poner la alfombra roja, le pongo la alfombra roja a aquellos con los cuales yo tengo una mejor relación comercial. Entonces, la relación con Estados Unidos, excelente, excelente en todo sentido. Con respecto al tema del señor Assange, yo jamás he tenido fe en los hackers. Nunca he creído en el voyeurismo político. Jamás. No creo en esta forma de hacer investigación periodística. De ninguna forma. Alguien me decía, pero hay que saber la verdad. Entonces yo les respondía, o sea que para saber la verdad, podrían ponerme una cámara en mi habitación y saber lo que yo hago en mi relación matrimonial. Para saber la verdad de un mandatario se necesita hacer eso. Se necesita intervenir grosera e ilegalmente los teléfonos porque hay la forma de hacerlo. Nosotros conocemos que Fiscalía tiene el mecanismo legal como para autorizar a un periodista o a una persona que está haciendo investigación o ellos mismos o a la policía para que haga la intervención de un teléfono, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de intervenir los teléfonos de la gente. Entonces no creía en ese mecanismo de hacer periodismo. Además, el señor Assange jamás escribió un artículo. Lo único que hizo es trasladar lo que le decía el señor, perdón, se me fue el nombre de la persona que le traspasaba la información, haciendo mucho daño a la democracia, haciendo mucho daño a un país, a la credibilidad de un país querido como los Estados Unidos. Entonces, este señor que ha hecho daño a la política europea, a la política estadounidense, a la política ecuatoriana, se le dio asilo.
Bueno, pero de todas formas, un derecho de un país de hacerlo. Y lo respeté. Inclusive en el principio lo respeté. A pesar de que él incumplía uno de los deberes que tiene una persona que está asilada, de no intervenir en política de otros países. Y no hacer manifiestos políticos. Una persona que está asilada en un país y respeta la embajada el momento en que interviene en la política de otros países o el momento en que hace pronunciamientos que afecten la política de otros países. Le hice el reclamo en más de una ocasión y le dije que si volvía a hacerlo, lastimosamente le iba a quitar el asilo. Por ahí hubo un asunto del cual prefiero no acordarme, algún momento lo hemos de conversar, pero lo más grave, algún momento seguramente se resintió con las personas de la embajada y tuvo la grosería, la agresividad de manchar con sus heces, perdónenme que lo diga tan directamente, con sus heces las paredes de la embajada del Ecuador. Estaba manchando con sus heces, a lo mejor, tontamente no lo sabía, estaba manchando con sus heces territorio ecuatoriano, porque eso es lo que es una embajada de otro país, de un país en el extranjero, un territorio de otro país. Francamente, eso ya no lo toleré. Ya no lo toleré y seguí interviniendo en la política de otros países. Fuimos al extremo de la tolerancia, así es que dije que no, que tenía que salir de la embajada. Y pedí al embajador que lo saquen de la embajada. Y así pasó. Y en este momento cumpliendo, entiendo yo, una condena del Reino Unido, pero sin embargo, por respeto a la vida del señor Assange, nosotros obtuvimos el compromiso por parte del gobierno del Reino Unido de que no se le iba a extraditar a un país en el que corriese peligro su vida. Y nosotros esperamos y estamos seguros de que el Reino Unido va a cumplir con este precepto, por lo menos garantizando la vida del señor Assange, que es el requisito. El Reino Unido, pues, entiendo yo que cumplirá con su compromiso. Eso fue lo que pasó con el señor Assange. No sé si es que hay algún vacío, algún tema que no ha sido explicado debidamente. Yo creo que fue muy completo, señor presidente. Bueno, pasemos al tema del medio ambiente. Usted nació en la selva amazónica de su país y durante muchos años trabajó en el sector turístico. Cuando muchas personas, incluyendo a mí, piensan en el Ecuador, se les viene a la mente la enorme belleza y la biodiversidad de las Islas Galápagos. Pero hace varias semanas, centenares de barcos de pesca provenientes de China aparecieron al borde de la zona protegida, amenazando así a la vida marina del área. Entonces, mi pregunta tiene dos partes. Primero, ¿cómo respondió su gobierno a esta incursión? Y segundo, se habla de una ampliación del área marina protegida desde las Islas Galápagos hasta Costa Rica. ¿Qué tan probable es que se logre un acuerdo de este tipo? Yo soy extremadamente emotivo, estimada Cintia, y usted me está tocando las fibras más íntimas del corazón, y una de ellas es la conservación. Yo nací en la Amazonía. Para que ustedes tengan una idea del sitio donde yo nací, en el sitio más lejano del Ecuador, donde el afluente del Amazonas más caudaloso, que es el río Napo, toca con la frontera con el Perú, allí nací yo. Para que tengan una idea del sitio donde nací yo, es un sitio en el cual hasta llegar por vía fluvial, porque no había otra forma de llegar, se demoraba entre 30 y 32 días en llegar al primer sitio poblado. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué hacía yo ahí? ¿Qué hacía mi padre y mi madre ahí? Pues mi padre y mi madre tenían mucha conciencia social. Mi padre era un profesor y mi madre aprendió a ser profesora también. Y a lo largo del río Napo, durante mucho tiempo, fueron creando escuelas para los nativos que no tenían educación. Y al llegar al extremo del Ecuador, al fundar la última escuela, de los cuales mi padre era profesor y director, porque así era, y mi madre se dedicaba por
pocos conocimientos de medicina, hasta curar de picaduras de serpientes o de insectos o de infecciones o de traumatismos a los niños, jóvenes y adultos de la región. Allí nací yo. Allí nací yo. Entonces usted entenderá que para mí es una explosión de emociones en el momento que usted me recuerda un sitio al que he amado y amaré toda la vida y donde he sido y donde he tenido los momentos más felices de mi vida. En cuanto al tema, y por supuesto yo nací en Eriasuní, no sé si ustedes saben lo que es Eriasuní. A quienes no sepan Eriasuní, muy rápidamente les explico. Es un sitio prístino de reserva de flora y fauna. ¿Y por qué aquello? Porque en la glaciación del Pleistoceno, a inicios del periodo cuaternario, cuando se congeló la Tierra, uno de los sitios que no se congeló fue Eriasuní. Y por lo tanto se conservó las especies de flora y fauna que allí existían. Ayer vi en Netflix, hay un sitio que se llama Eriasuní, en el cual hablan acerca de la inmensa diversidad de especies que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Ese es Eriasuní. Es por eso que estamos empeñados en protegerlo. Y a pesar de que el presidente anterior dispuso la explotación de petróleo, nosotros, mediante una consulta que hicimos hace 2 años y algo más, pedimos al pueblo ecuatoriano que se pronuncie acerca de limitar totalmente la producción petrolera a un espacio pequeño de unas pocas hectáreas y nada más, para respetar el compromiso económico que se había hecho, porque además un país debe tener credibilidad en el momento en que respeta los compromisos. Ese sería Eriasuní. Allí en el corazón de Eriasuní, nací yo. Con respecto a las Galápagos, sí, yo fui el primer director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. Nosotros fundamos con algunas personas que lastimosamente ya no están acá en este mundo, por lo menos, fundamos la primera Cámara de Turismo. Y allí tuve la oportunidad de visitar las Galápagos y me enamoré de aquel sitio del cual no me enamoré yo únicamente, sino se enamoró el científico inglés Charles Darwin. Y no solo él, sino además enamorado de las Galápagos, sin haberla conocido nunca, el científico de física cuántica tal vez más brillante de este siglo y algo de fin del siglo pasado, junto con Albert Einstein, junto con Bohr, que es Stephen Hawking, con el cual entablé una buena y querida amistad. Él también quería conocer las Galápagos y nosotros estábamos a punto de traerlo al Ecuador. Y yo le decía, ¿y por qué? Y me decía, por las especies. Y yo le decía, hay algo más. Porque en ese sitio, ahí en las Galápagos, gracias a un pájaro pequeñito que se llama el pinzón, Charles Darwin descubrió el aislamiento. Es decir, una de las tesis fundamentales de su teoría de la evolución, que dice que cuando una especie se desarrolla en otro medio ambiente, desarrolla ciertas capacidades, ciertas potencialidades, ciertas características fisiológicas, anatómicas y psicológicas, es que el término también amerita, de acuerdo al medio ambiente en el cual se desarrolla. Es por eso que amo también entrañablemente las Islas Galápagos y espero que ustedes las visiten. Créanme ustedes, va a ser una de las experiencias maravillosas de la vida. Le programamos la visita a Stephen Hawking. No hubo la oportunidad de concretarla porque el avión, todo estaba acondicionado. Acá todo lo teníamos acondicionado, el barco para que se pasee y vea las islas y esas especies amigables que por la exuberancia de la producción de alimento que tienen sus mares, no tienen necesidad de pelearse entre ellas. Sí, quería venir. Lastimosamente falleció antes Stephen Hawking, dejándonos mucho dolor y un vacío inmenso a quienes somos enamorados de la mecánica cuántica y no pudo venir acá. Esa reserva marina, ese sitio que fuese el primer patrimonio natural que lo dictaminó, que lo eligió la UNESCO, el primer patrimonio natural de la humanidad es las Islas Galápagos. Y por eso hay que protegerla y por eso es que causa tanto revuelo en el mundo y lo causamos el momento en que alguien atenta contra ese ecosistema tan importante para el mundo. Y claro, entre la parte de la reserva marina
las 200 millas marinas de la costa ecuatoriana y las Islas Galápagos, queda una franja, queda una especie de carretera, donde se encuentra una cordillera que no, perdónenme, no recuerdo exactamente el nombre, de Galen creo que se llama. Ahí queda una carretera prácticamente, en la cual, claro, de acuerdo a las normas mundiales, está permitido pescar. Ojalá algún momento eso no sea así. Entonces, nuestro cuidado es de que los barcos, como ocurrió con un barco el año pasado, que se introdujo en la reserva marina, hizo pesca, se le sorprendió con tiburones en sus congeladoras y el barco fue expropiado porque nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que nadie violente un espacio tan querido y tan necesario para la humanidad como la Reserva Marina de Galápagos. Entonces hemos hecho reclamo entre los otros países de la franja del Océano Pacífico, de América del Sur, hemos hecho el reclamo correspondiente y las autoridades chinas principalmente se han comprometido a guardar los protocolos para que la afectación al medio ambiente no ocurra. Presidente, volviendo al tema económico por un momento, ha hablado ya de los graves efectos económicos de la pandemia en toda la región, pero obviamente incluyendo en Ecuador, donde el coronavirus ha reducido el valor de las exportaciones de petróleo y la actividad económica en general. El desempleo se ha triplicado y se espera una contracción del Producto Interno Bruto del más que... ¿Sí, señor? Sí. Bueno, de más de 7% este año. Así es. Sí, pero al mismo tiempo... Sí, no, por favor, solo quiero destacar que en medio de todos esos desafíos, que usted ha tomado pasos importantes para la recuperación. Y esto quiero enfocar, ¿no? Porque en julio recordamos que usted renegoció 17,000 millones de deuda de titulares privados, así es, retrasando los pagos de interés hasta 2022. Y también en agosto, importante, firmó usted un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 6,5 mil millones. Mi pregunta para usted es, ¿cómo logró esos acuerdos tan rápidamente? ¿Y cómo espera manejar la carga de la deuda de Ecuador en el futuro, dada la reacción violenta el año pasado en contra de los recortes de gastos? Sí. A ver, Benjamín, si usted me pregunta acerca de la receta es honestidad y transparencia. A principio de año, en primer lugar, hemos hecho transformaciones bastante profundas en lo que respecta al tema de derechos humanos y al tema de manejo de los recursos públicos. Hemos hecho los recortes necesarios de todo lo innecesario. Hemos hecho todo tipo de recortes. Mire usted que nos hemos propuesto en rebajar este año casi 4,000 millones de dólares del presupuesto, que cifra 32,000 millones. Ustedes entenderán que es una porcentualidad bastante alta en relación al presupuesto general. En primer lugar, eso, porque los organismos internacionales han visto nuestra buena fe. Y en segundo lugar, porque cuando todavía la pandemia no causaba destrozos y todo el mundo manifestaba que no había que pagar una parte del compromiso de deuda, nosotros lo hicimos. Pagamos poco más de 350 millones de dólares por capital e intereses, provocando la confianza de los tenedores de deuda y provocando la confianza de las instituciones financieras internacionales. Es eso, transparencia, confianza, honestidad, la que ha permitido que nosotros negociemos todos esos recursos con tenedores de deuda y con el Fondo Monetario Internacional. Y no solamente con ellos, sino con otras instituciones de crédito como la CAF, como el Banco Latinoamericano de Inversiones, como el Banco Europeo de Inversiones, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Usted lo ha dicho bien, la renegociación de las deudas le permitirá al próximo gobierno, porque de eso se trata, no únicamente salvarse uno, porque la idea es realmente hacerlo por el país, independientemente del próximo gobierno que esté acá. El próximo gobierno dejará de pagar por deuda, por concepto de deuda, 10,000 millones de dólares. No pagará. Por concepto de deuda, 10,000 millones de dólares en su periodo. Y los primeros 2 años, prácticamente los pagos por concepto de deuda serán mínimos. Y una parte de esos fondos
del Fondo Monetario Internacional están destinados a que el próximo gobierno inicie con un buen paso e inicie con recursos dentro de las arcas fiscales. Señor presidente, tal vez la última pregunta tiene que ver con Venezuela. Sabemos todos del catástrofe económico y humanitario de este país que ha producido un flujo de migrantes de alrededor de 5 millones de personas. Así es. El Ecuador es el tercer receptor, si no me equivoco, en la región, después de Colombia y el Y Perú. Brasil, Perú y Brasil, sí. Y Brasil, sí, con algo de como 400 miles de venezolanos en el país. ¿Cree usted que los Estados Unidos y otros donantes han sido suficientemente generosos con el Ecuador y con otros países de la región que están albergando a los venezolanos? ¿Qué está haciendo su país para proteger a los refugiados de acuerdo con las convenciones humanitarias suscritas por el Ecuador? ¿Y usted ve algún tipo de cambio, de transición en Venezuela y cómo podrían los países de la región contribuir a esa salida democrática del país? A ver, son algunas preguntas en una sola, estimada Cintia. En primer lugar, en Venezuela no existe un régimen democrático. Allá existe una dictadura autoritaria y uno de los méritos que tiene nuestro gobierno es haber impedido que el Ecuador vaya a ser otra Venezuela en América Latina. Ventajosamente lo impedimos. Un régimen autoritario, un régimen dictatorial, un régimen abusivo, un régimen violador de todos, absolutamente todos los derechos humanos. Yo converso frecuentemente con el presidente, el real presidente de Venezuela, que es el señor Juan Guaidó, y me informo acerca de la catástrofe por la cual está pasando, el caos terrible por el cual está atravesando esta querida y noble nación que se merece realmente otro presente y otro futuro. Por eso hay que reclamar permanentemente a todas las instancias y hay que acudir a todos los foros nacionales e internacionales para que ese régimen despótico, dictatorial y antidemocrático termine. Hemos recibido a los hermanos venezolanos, no faltaba más. ¿Cómo no hacerlo? Y los hemos recibido con el cariño y con el afecto que merecen no solo ellos, todos los seres humanos del mundo. Porque Ecuador ha sido un depositario de la migración de todos los países del mundo. Acá al Ecuador han venido, hay una diversidad de migrantes, tal vez porque tenemos un país, perdóneme que sea un poco vanidoso al respecto, tenemos un país lindo. Es el país más mega diverso del mundo. Es el país más mega diverso del mundo y tal vez por eso vienen para acá. Hay trabajo, hay bastante trabajo. No en tiempos de pandemia, lastimosamente, pero hay trabajo. Hay formas de conseguir trabajo. Tenemos una tierra de exuberancia en su productividad extremadamente feraz y se vinieron para acá los hermanos venezolanos. Tenemos sueldos justos, salarios justos para la gente y los venezolanos tienen exactamente los mismos derechos que un ecuatoriano. Reciben la atención médica, reciben la educación, que es gratuita en el Ecuador y a la cual ellos pueden acceder, y la protección y la seguridad que se merecen todos los seres humanos del mundo, y por supuesto el respeto a todos los otros derechos, a los cuales también lo redundo en aquello, tienen derecho todos los derechos de todos los seres humanos del planeta. Señor presidente, nos acercan las elecciones presidenciales en Ecuador. Mi pregunta básica es si cree usted que al final el expresidente Correa va a poder participar en alguna forma en las elecciones, si va a poder volver a su país. Obviamente es complicado y bueno, por ahora no está permitido. Mi pregunta es, ¿qué rol cumple él ahora, hoy en día, en la política de Ecuador y en las elecciones que vienen? Mire, Benjamín, yo he sido extremadamente respetuoso, como debo ser, acerca del tema de la justicia y lo voy a hacer, y lo he sido permanentemente durante mi periodo, del tema electoral.
todos los ecuatorianos que de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, puedan participar, deben hacerlo si es que así lo consideran, participar en política, y yo lo que seré es respetuoso de todas las candidaturas. No participaré de ninguna forma en estas elecciones, a pesar de que el partido al cual pertenezco yo, que el movimiento político al cual pertenezco yo, tiene candidatos. No participaré. Y peor todavía, utilizaré recursos del Estado para promocionar ninguna candidatura. Si es que la ley, si es que la justicia determina que el señor Correa pueda participar, pues respetaré la decisión de la justicia, como lo he hecho durante todo mi periodo. Sin embargo, sí quiero hacer una anotación, tal vez para complementar la idea anterior con respecto al expresidente. Casualmente hoy por la mañana, porque coincidió. Miren, yo no soy de creer en las coincidencias. Yo creo que todas las coincidencias tienen una significación muy especial, que tienen una experiencia extremadamente significativa, la cual uno debe decodificar. Por supuesto, a veces en más de una ocasión simbólica, que uno tiene que decodificar, que tiene que traducirla, que tiene que transmutarla a los términos en los cuales se nos haga más difícil entender y aplicarla a la vida cotidiana. Estaba revisando, mi esposa está leyendo El Señor de los Anillos, y en una parte Tolkien dice con respecto a Sauron, este ser malvado, dice: todos los tiranos comienzan de igual manera, empezando siendo seres buenos. Eso es lo que ocurrió. Más o menos como el Botán de la ópera Los Nibelungos de Wagner, así más o menos. Que inclusive ustedes recordarán que el corolario al final de la ópera no es sino el ocaso de los dioses, es decir, la caída de aquellos que quieren perpetuarse en el poder, de aquellos que quieren ser autoritarios, y que en más de una ocasión para ellos se vuelven asesinos, secuestradores, propiciadores del narcotráfico, violadores de todos los derechos y además ladrones de los recursos del fisco. Bueno, señor presidente, usted ha sido más que generoso con su tiempo. Le agradecemos mucho habernos acompañado en esta conversación. Hacemos votos para que el Ecuador salga pronto de la pandemia, que se recupere la economía de forma rápida y adecuada, y que el bienestar de todo su pueblo esté garantizado. De nuevo, muchísimas gracias. Puertas abiertas para venir a visitarnos en Washington. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Y le tomo la palabra, estimada Cintia, estimado Benjamín. La verdad es que me suele gustar muchísimo más hacer las entrevistas de manera personal. Me gusta ver a la gente, me gusta sentir a la gente, me gusta sentir las emociones de la gente. Y cuando converso personalmente, soy hasta bastante más aburrido que ahora. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted, señor. Bueno, muchísimas gracias.